Mateo capítulo 14, versículo 25. Vamos a poner la imagen del tema de hoy. Deseo que miren la imagen primero. Antes de predicar la palabra, miren la imagen. ¿Estamos listos para oír la palabra? Oremos. Vamos a orar. Aquí están mis hijos, los hermanos allá también prestando atención. En su casa espero que también lo estén. Señor Jesús, te ruego en este momento que uses mi vida y permita que esta palabra corra, mi Cristo hermoso, y sea glorificada. En tu nombre, Señor, te ruego, usa mi vida, háblame a mí primero y trata conmigo primero una vez más, como ya lo has hecho, y con los que vayan a escuchar atentamente tu voz. Amén. Tema de esta noche: cuando el temor puede más que nuestra fe. Antes de leer, les invito para que observemos la imagen. Observen la imagen. Dice, cuando el temor puede más que nuestra fe. Ahí ustedes pueden observar una mano. Atenta a la caída del que viene con los ojos vendados. Fe, digo esto al observar esa imagen, fe no es decirle, Señor, ponga la mano y yo me tiro. Fe es que Dios me diga, tírese, que yo pongo la mano. Vuelvo a decirlo. Una cosa es decirle, Señor, ponga la mano y yo me tiro. Y otra cosa es decir, o es que Dios me diga, tírese, que yo pongo la mano. Fe es eso, creerle a Dios, que aunque no vea la mano, Él me diga, tírese, que yo pongo la mano. Eso es lo que la imagen quiere decirnos. Ahora sí, vamos a leer la Biblia, Mateo capítulo 14, del verso 25 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, es decir, a las 3 de la mañana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Le faltó la fe y el temor superó. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El verso 32 dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El propósito de este mensaje, hermanos que están allí conectados, el propósito de este mensaje es que entendamos que como humanos nuestra fe puede flaquear por algún momento, pero que de inmediato observemos qué es lo que debemos hacer cuando esto nos pase, para que teniéndolo presente podamos entonces tener una fe sólida y ser testigos de las obras extraordinarias de Dios. Ese es el propósito de esta palabra. Que usted entienda que como humanos nuestra fe puede flaquear
por algún momento, como humanos. Pero que también comprenda que si permitimos que la incredulidad o la duda entre y se anide en el corazón, entonces ya estaremos en serios problemas. Por eso espero, con la ayuda de mi Cristo, darle unos tips sobre qué hacer cuando nuestra fe flaquee en esos momentos de adversidad. Espero, repito, con la ayuda del Señor, que estos tips sean comprendidos y en el momento en que usted lo requiera, se dé cuenta que funcionan. Hay una anécdota que alguna vez conté, y a lo mejor usted la ha escuchado muchas veces, pero quiero repetirle, deme la oportunidad. Cuenta que un alpinista, desesperado por conquistar una altísima montaña, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria solo para él. Por lo tanto, subió sin compañeros. Su afán por subir lo llevó a continuar cuando ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo unos pocos metros de la cima, ¡ta!, se resbaló y se desplomó por el aire. El alpinista solo podía sentir la terrible sensación de la caída en medio de la total oscuridad. En esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los episodios gratos y no tan gratos de su vida. De repente sintió el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. Estando allí, en ese momento de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: ¡ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres, hijo mío? Que me salves, Dios mío. Y dice la voz le dijo: ¿realmente crees que yo te pueda salvar? Por supuesto que sí, Señor, contestó él. Entonces la voz que venía del cielo le dijo: entonces corta la cuerda que te sostiene, córtala. Aquel alpinista, aterrorizado por esa opción, se aferró más a su cuerda, y al siguiente día el equipo de rescate encontró al alpinista muerto, colgado de la soga a tan solo 2 metros del suelo. La incredulidad es un asunto serio y se paga. Hermanos y amigos, el tema, repito, es cuando el temor puede más que la fe. Pero más que la frase así sola, quisiera agregarlo en modo de pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el temor puede o pueda más que la fe? Es necesario definir qué es la fe. ¿Qué es la fe? Existen varias formas de definir o para definir la fe. Pero la fe a la que voy a referirme en este sermón es a la capacidad de creer y que tiene como resultado las obras extraordinarias de Dios. La fe tiene diversas formas de definirla, pero dentro de este contexto voy a definir la fe como la capacidad de creerle a Dios para poder ver
la gloria de Dios. Dice Efesios capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de que algo sucederá, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Volvemos a la imagen allí del muñequito que está vendado y está caminando y se le termina el camino, pero hay una mano allá que está presto a recibirle. Fe es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desde esa definición de fe vamos a hablar en este tema. Otra versión dice, la traducción lenguaje actual dice, fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Así define la fe acá. Confiar, que es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Yo tuve que decirle al Señor hoy, Señor, yo no necesito solo saber este versículo. Yo necesito convencerme de este versículo. Yo no solo necesito tener memoria o conocimiento de lo que es la fe según este texto, porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo, es sentirlo. Y necesitamos cada día que esto de la fe sea en nosotros una vivencia, y más en estos tiempos donde las noticias van y vienen, donde las informaciones que uno va recibiendo a veces no son tan alentadoras, pero es la fe, es la confianza en Dios, es esa total seguridad en Dios la que nos ayudará a estar firmes y de pies como una roca. La fe, aparte ya de definir la fe, quiero decirles que la fe debe estar ubicada. Amigos y hermanos, la fe debe estar ubicada. Y creo que la fe, y creo que usted lo cree, debe estar ubicada, pero en el autor de la fe, que es el Señor. Voy a decir esto. Antes de Cristo, muchos ponían la fe en un ídolo. Muchos ponían la fe, entre comillas, que en un santo. Y ponían tanto la fe que miraban obras que sucedían, milagros, valga aquí milagros, entre comillas. Y claro, la gente en su ignorancia creía que era el santo, que era el rezo, que era el agua bendita, que era la rama que santificara, etcétera. Pero cuando nuestra fe se ubicó por el conocimiento del verdadero evangelio, tuvimos que comprender que no eran esas cosas las que provocaron el milagro, sino que Dios en su misericordia, al ver la actitud de fe, se glorificó. Esto que menciono es importante, amigos y hermanos. Estamos hablando sobre qué hacer cuando el temor puede más que la fe. Pero para poder responder a ese interrogante, es necesario que definamos qué es la fe dentro de este contexto que hemos dicho que es la capacidad de creer. Hemos dicho que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe debe estar ubicada. ¿En quién? En el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo dice Romanos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Una fe ubicada. No, yo tengo fe en tal persona. No.
Es más, hermanos amados, no debemos ponerle fe al médico. No, es que yo le tengo fe a ese médico. No, la fe debe estar ubicada. Y dice Hebreos 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús. En Jesús, ese ser invisible pero que existe, que es real. Ese ser que no vemos pero que sentimos, como lo oía estos días, esa sensación de compañía poderosa que nos espeluzna, que nos hace sentir cosas hermosas. Esa fe en Él. La fe no debe estar puesta en la pastilla que se toma, porque esa pastilla no haría nada si Dios no lo permitiera. La fe no debe estar puesta en el médico. La fe no debe estar puesta en el remedio que se toma. De nada sirven las agüitas, de nada sirve el remedio si la fe no está puesta en el Dios del que proveyó ese remedio. La fe debe estar ubicada. Incluso la fe no debe estar ubicada en la oración, sino en el Dios que oye la oración. La fe, escuche amigos y hermanos, la fe debe estar ubicada no en el culto, sino en el Dios al que le hacemos el culto. La fe debe estar ubicada no en el predicador bomba, que venga fulano, que ese sí predica, ese sí hace esto. No en el predicador, sino en el Dios de ese predicador. La fe debe estar ubicada no en el hermanito o en la hermanita de oración. ¿Qué es que esa hermanita? Ese hermanito sí es de oración. Cuando él ora se sanan los enfermos. No es la fe en él. Es la fe en el Dios que le dio el don a ese hermano, a esa hermana. No es la fe en mí, que soy su pastor, sino la fe en el Dios que me da la palabra para predicarle. Entonces, la fe como capacidad de creer para que lo extraordinario ocurra debe estar ubicada. ¿Y dónde debe estar ubicada? Puesto los ojos en Jesús. Por eso cuando nosotros nos vamos a tomar una pastilla, hermano, Señor Jesús, en tu nombre, porque esta pastilla no hará ningún efecto si no es por ti. Por eso cuando vamos a tomar un alimento, a comer, hermano, Señor, te damos gracias y en tu nombre comamos el alimento. Hermano, esta cuarentena, no ponga la fe en el encierro en su casa, ponga la fe en el Señor que lo guarda y lo protege, pero cuídese. Entonces, creo que hasta aquí vamos entendiendo. Ahora bien, ya teniendo una definición de qué es la fe, dentro de este contexto, capacidad de creer, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Número 2, ya teniendo un conocimiento de que la fe, de que esa capacidad de creer para que lo extraordinario suceda, debe estar ubicada, quiero decirles algo. Y lo tercero que le quiero mencionar es que, aunque somos cristianos, somos humanos. Y como humanos, creo que todos en algún momento de necesidad hemos experimentado esa falta de fe o que nuestra fe flaquea. Si usted no lo ha experimentado, mis respetos y perdóneme, pero creo que en algún momento de nuestra vida hemos sentido como que nuestra fe flaquea. Y creo que somos humanos. ¿A usted le ha pasado eso? ¿O será a mí solo? A ver, respondan allí. ¿A usted le ha pasado? Llegan momentos, hermano, que a veces la fe flaquea. Y uno dice, ¿pero qué me pasa? ¿Qué está sucediendo? Y escuche, cuando la fe flaquea, entonces aparece la duda.
Y detrás de la duda vienen otras más. Aparece hasta la ansiedad y la depresión misma. Cuando la fe flaquea, la angustia aparece. Cuando la fe flaquea, la tristeza, el temor, el miedo, el desespero, el desánimo aparece. Amado y amada, ¿a usted le ha pasado o no? ¿Le ha sucedido? Aparecen esas cosas que quieren perturbar nuestra fe, perturbar el ánimo. Y sabe una cosa, hermano, voy a ponerle dos ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿Recuerda usted de Abraham? Abraham en la Biblia es llamado el amigo de Dios. En el mundo teológico se le conoce como el padre de la fe. Y dice la palabra del Señor que Abraham tuvo tanta fe que cuando escuchó que Dios le dijo, salga de sus tierras y su parentela a la tierra que te mostraré, dice Hebreos 11:8, obedeció sin saber para dónde iba. Eso es fe. ¿No le parece a usted fe que un hombre ya anciano, casado con una mujer ya anciana, estéril, que ya había cesado en ella la costumbre de las mujeres, no le parece fe que el Señor le diga, y haré de ti una nación muy grande, una nación? Y Abraham creyó. Abraham estaba confiado en esa voz, en esa palabra, pero, amados, escuche esto, en Génesis capítulo 15, ¿sabe qué veo yo? Un Abraham así. Veo a un Abraham cabizbajo, veo a un Abraham encerrado, veo a un Abraham algo triste. Escúcheme, hermano, veo a un Abraham con temor. Abraham está con temor, así lo veo en Génesis 15. Y vamos a mirarlo y verán. Génesis 15 del versículo 1 hasta el versículo 6. Dios le dijo en Génesis 12, sal de tu tierra, y salió. Haré de ti una nación grande, amén. Y pasaron cosas de Génesis 12 a Génesis 15. Pero en Génesis 15 veo a un Abraham como angustiado. Veo a un Abraham, perdónenme que lo diga, no sé, me excusarán, pero lo veo como con su fe flaqueada. Y el Señor, que conoce que Él es su nombre, hermano querido, quiero decirle algo, amigo, hermanos, amigos que están allá, el Señor sabe que somos polvo. Así que el Señor se le aparece y le dice, Abraham, verso 1, Génesis capítulo 15, no temas. ¿Por qué cree usted que el Señor le dice no temas? Porque vio que Abraham estaba con miedo, vio que Abraham tenía temor. El Señor, que lo sabe todo, dijo, la fe quizás en mi siervo está flaqueando, pero voy a animarlo con mi palabra. No temas. Yo no sé si esta palabra es para alguien que su fe estos días ha estado flaqueando y por eso ha estado angustiado y por eso ha estado llorando y por eso ha estado lleno de miedo, lleno de temor. Pero Dios, que conoce su corazón y que conoce mi corazón, nos está diciendo, no temas. Dice la Biblia, porque yo soy tu escudo. Como quien dice, Abraham, mira, yo soy tu escudo, soy tu galardón. Y dice la Biblia, y tu galardón será sobremaneramente grande. Y mire usted que Abraham desnudó su corazón. Verso 2, respondió Abraham y le dijo, Señor Jehová, mire usted la fe, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. ¿Cierto que la fe como que estaba flaqueando? No me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Y quiero por favor que analicemos el verso 4, aleluya. Vea, hermano querido, cuando nuestra fe flaquea, lo correcto es hablar con el autor y consumador de la fe, porque Él tiene una palabra grande, Él tiene una promesa grande, Él es fiel, Él es justo, ya lo diré ahora, y Él hará algo para que nuestra fe aumente. ¿Sabe qué dice la Biblia en el verso 4? Luego vino palabra de Jehová diciendo, sí, ya no me crees, pues bueno, entonces tome. No, qué buen padre tenemos. Dice la Biblia en el verso 4, vino palabra diciendo, no, Abraham, no deje que ese pensamiento que está flaqueando tu fe se convierta y se anide allí. No, no será este esclavo el que heredará, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo. Y luego lo saca de la carpa. Y después de que lo saca de la carpa, le dice, ahora mira el cielo, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo el Señor, así será tu descendencia. Por favor, quiero que miren el verso 6. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y creyó. O sea, se le aumentó otra vez la fe. Otra vez se afirmó en la fe. Otra vez volvió a caminar. Creyó, es decir, se alegró, se activó, se animó, dejó de estar triste, creyó y dijo Dios, así es. Ve, hermanos y amigos, hay momentos en la vida duros. Momentos de miedo, momentos de temores. Yo soy pastor, pero soy un ser humano igual que todos. He llorado también, he sentido miedo también. Usted me ve predicando, pero no soy aquí alguien. No, yo también siento, también he llorado, también he sentido miedo, también me he angustiado. Pero cuando he sentido esos momentos, le digo al autor y consumador de la fe, háblame porque tu palabra me ubica, háblame porque tu palabra me orienta, tu palabra me reanima, tu palabra puede ayudarme a activar mi fe. Estoy emocionado, pero es que es así. ¿Usted recuerda los apóstoles? Mateo capítulo 8, versos 25 y 26. Iban en la barca. ¿Cuántos milagros no habían visto de Jesús? Hasta ellos mismos, cuando fueron delegados por el Señor mismo a que fueran de dos en dos y predicaran y hablaran, ellos mismos estaban allí cuando contaron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y habían visto milagros. De hecho, había recién pasado la multiplicación de los panes. Pero, y el Señor en la barca, y el Señor en la barca. ¿Y qué sucedió? Una tormenta. ¿Y qué le pasó a estos hombres? ¿Qué le pasó a estos apóstoles que habían visto tantos milagros con el Señor? Viéndolo ahí en la barca, el Señor estaba durmiendo, no por miedo, no por desentendido, no, porque el Señor no lo asusta nada. Y dice la palabra del Señor que fue tanta la angustia, fue tanto el temor. Otra versión dice, ¿por qué están amedrantados? Fue tanto el temor, fue tanta la angustia, que corrieron y como con cierta repelencia le dijeron, Señor, despiértate, ¿no ve que vamos a perecer? Dice este versículo, verso 25, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están angustiados? ¿Por qué están afligidos, hombres de poca fe? Levantándose reprendió el viento. Yo quiero decir algo, hermanos y amigos. ¿Qué hubiera pasado si en la barca no hubiese estado Jesús? ¿Qué le hubiera pasado a esos apóstoles? ¿Qué hubiera pasado a esos hombres si el Señor no fuera en esa barca? Oh, qué cosa tan linda, no importa la tormenta y el miedo que llegue, si el Señor está ahí, tenemos a quien acudir para que nos ayude. ¿Puede usted darle una alabanza al Señor allá? ¿Puede usted cerrar sus ojos un momentico y decirle, Señor,
Cuando mi fe flaquee y la angustia quiera dominarme, cuando quiera el temor dominarme, solamente ayúdame a creer más en ti. ¿Qué hacer? Como punto 4, ¿qué hacer cuando el temor puede más que nuestra fe? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Listo, ya, pastor, entendí qué es la fe. Entendí, número 2, que la fe debe estar ubicada. Y número 3, entendí que como humanos, la fe en algún momento puede flaquear. Pero como punto siguiente, 4, ¿qué hacer cuando el temor puede más que nuestra fe? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dígame si en estos días alguien no ha sentido angustia. Dígame si alguien en estos días de pronto por allá ha pensado, y bueno, y si esto se alarga, entonces, ¿qué va a pasar? Y estos días que oímos ya la primera muerte aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacer cuando el temor puede más que nuestra fe? Le voy a mencionar rápidamente 4 cositas. Número 1, ¿sabe qué hay que hacer primero? Cuando el temor puede más que nuestra fe, lo primero, humillarnos ante Dios y pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Vea, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si digo de pedirle perdón, es porque la incredulidad. Dijo un hermano, el hermano Carmelo Salas más expresamente, dijo, no creerle a Dios es decirle a Dios mentiroso. Y decirle a Dios mentiroso es ir en contra de su santidad y de lo que Él es. Entonces creo que lo primero, cuando el temor puede más que la fe, es reconocer que nuestra fe faltó. Y cuando nuestra fe faltó, no se preocupe, hay un Dios que sabe y nos entiende que somos humanos. Así que lo mejor que podemos hacer es humillarnos y decirle, Señor, perdóname. Si el temor pudo más que la fe y me angustié, si el temor pudo más que la fe y dije cosas que no debía decir, si el temor pudo más que la fe y de pronto, Señor, hice aquello al otro, Señor, perdóname por haberle dado cabida a la incredulidad. Y dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hacer? Estoy diciendo, ¿qué hacer? Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que lo primero que podemos hacer, amado, amada, lo primero, hermano, yo en momentos he tenido que decirle, Señor, siento que mi fe me faltó, Señor, la fe en ti me faltó. No quiero que te sientas mal, Señor, si el temor pudo más. Solo quiero pedirte que me perdones, Señor, porque no quiero ser un incrédulo. ¿Sabe una cosa? Yo voy a leerle esto. La incredulidad es un pecado. Y si permitimos que se anide en nuestro corazón, el enemigo aprovechará para sembrar su cizaña y separarnos totalmente de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Quiero decir una vez más, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Puede cerrar sus ojos ahí conmigo? Y decirle a esa duda que a veces le he hablado, a la incredulidad, hay poder en el nombre de Jesús. Lo segundo que podemos hacer cuando el temor puede más que nuestra fe, dije que lo primero es humillarnos ante Él y pedirle perdón. Lo segundo que podemos hacer es buscar más a Dios en oración y súplica y en el conocimiento de su palabra. Le voy a decir porque una vida desconectada de Dios es una vida que no sentirá a Dios en su corazón y por ende no escuchará su voz consolando y suprimiendo las voces de miedo. La desconexión de Dios tiene sus consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto?
cuando el temor puede más que la fe. Lo segundo es, hay que revisar la conexión con Dios. Y si de pronto hemos menguado en la conexión con Dios, si de pronto hemos fallado en la conexión con Dios, entonces decir: Señor, de verdad, como dice tu palabra, separados de ti nada podéis hacer. Dice San Juan capítulo 15 del 5 al 7, lo voy a leer rapidito. Yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice acá, pedid todo lo que queréis y será hecho. Entonces lo segundo que yo estimo para mi vida y lo comparto, que debemos hacer para que el temor no domine lo que nosotros creemos, es humillarnos más y buscar la presencia del Señor. Y número 3, lo tercero, cuando el temor puede más que nuestra fe, ¿qué podemos hacer? Número 3, reconocer nuestra falta de fe y suplicarle a Él que nos ayude a creer más. Así de sencillo. Reconocer que nos falta esa fe en Él y suplicarle que nos ayude a creer más. Y tengo aquí como ejemplo aquel hombre que tenía a su muchacho endemoniado y lo llevó a los discípulos para que lo echaran fuera, y entonces, como ellos no pudieron, la duda visitó más a aquel pobre hombre, y cuando vio que Jesús venía, entonces corrió hacia él y le dijo: Señor, traje mi hijo a tus discípulos y no han podido echar fuera al demonio. Jesús reprendió a sus discípulos, y entonces el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, hermano y hermana, escuchen el nombre del Señor. Si puedes creer, dijo el Señor, no son frases mías, lo dijo Él. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El hombre fue sincero. Le dijo: Señor, creo, pero ayúdame incredulidad, Señor, le dijo el hombre. El hombre, eso está en Marcos capítulo 9, verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho le dijo: creo. Pero otra versión dice: ayúdame a creer más. Hermano, yo sé que usted cree que el Señor es nuestro pastor. Yo sé que usted cree que Él es el sanador. Yo sé que usted cree que Él es el que nos da paz y tranquilidad. Yo sé, y usted y yo sabemos, que el Señor es el que todo lo puede. Lo sabemos. Pero cierto que a veces nos hace falta creer más. Usted está enfermo allá en su casa. Cierto que usted sabe que Él sana. Pero cierto que a veces nos falta creer más que Él es el sanador. Cierto que usted y yo sabemos que Él es el que llena de paz al corazón, pero cierto que a veces nos falta creer más. ¿Por qué no decirle en esta noche, como este paso número 3, para que el temor no sobrepase nuestra fe: Señor, ayúdame a creer más? Algo hará el Señor. Y número 4, y termino. ¿Qué hacer para que el temor no sobrepase esa fe? ¿O qué hacer cuando el temor puede más que nuestra fe? Pedir auxilio al autor de la fe. Pedirle auxilio. Pedir auxilio. Y voy a terminar con la historia que leí para comenzar esta predicación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano Eliseo? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando el temor pueda más que mi fe? ¿Qué hago? Número 1, lo primero es pedirle a Dios perdón, porque
De esa manera la incredulidad no se anidará en el corazón. Número 2, ¿qué hacer? ¿Qué hago, hermano Eliseo? Número 2, hermano, número 2 es aumentemos nuestra conexión con Dios. Revisemos cómo está nuestra conexión con Dios. No solamente en la oración, sino en la palabra, en las promesas de Dios. ¿Qué hacer, hermano Eliseo, cuando el temor de pronto pueda más que mi fe? ¿Qué hacer? Número 3, digámosle a Dios que nos ayude a creer más. Listo, hermano, ya tengo. ¿Y qué hago más? ¿Qué hacer cuando el temor pueda más que mi fe? Y aquí lo digo, pida auxilio al autor de la fe. Pida auxilio al autor de la fe. Pida auxilio al que todo lo puede. Pida auxilio al que tiene todo bajo control. Llega el momento donde los médicos te van a decir, no podemos hacer nada. Hermano, los gobiernos en el mundo están diciendo, no podemos hacer nada, solamente aíslense. Están buscando soluciones, están buscando cómo hacer, están buscando, hermano. Nosotros los cristianos tenemos algo a favor, tenemos a quien pedirle auxilio. ¿Sabe a quién? Al que todo lo puede, al que solo con decirle a esta pandemia, ya, para, mueres, muere. Pedro, me llama la atención, cuando Pedro supo que era el Señor el que caminaba sobre las aguas, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, porque Pedro conocía el poder de Dios y de su palabra. Solo habla y yo voy. Y el Señor le dijo, bueno, ven Pedro, hermano. Y en medio de la tempestad, Pedro alcanzó a caminar solito sobre las aguas. O sea, con fe. Tenía fe, estaba bien. Empezó la cuarentena y usted empezó caminando sobre las aguas. Sí, hermano, tengo trabajo, tengo mercado, tengo todo. Estamos caminando sobre las aguas. Bueno, hoy es el día 20 de la cuarentena. Creo que sí, día 20. Día 20. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Hace cuánto caminabas bien? La tormenta, que el coronavirus, que el trabajo, que una cosa y la otra. Y caminabas sobre las aguas. Oh, Señor, estoy contigo. Pero yo quiero preguntarle, ¿desde cuándo acá caminas y sientes que das un paso y te hundes un poquito? Das otro paso y te hundes otro poquito. Porque eso le pasó a Pedro. Pedro empezó caminando firme. Oh, estoy caminando sobre las aguas. Pero al siguiente de pronto vio una tormenta. Y cuando vio la tormenta, cuando vio la noticia, cuando vio el primer muerto, cuando vio esto, cuando vio lo otro, ¡pum! Yo quiero preguntarle, ¿qué has visto que te has hecho dar un paso y te vas hundiendo? Porque dice la Biblia que al ver el fuerte viento empezó a hundirse. De pronto usted un día estaba bien, pero se puso a ver algo en el Facebook sobre noticias del coronavirus y al ver, de pronto estabas bien, pero viste una noticia o te enteraste que estos días pasó algo, o pasó algo en tu noche, o pasó algo en tu día, pasó algo y Pedro, al ver el fuerte viento, dice así la Biblia, empezó a hundirse. El verso 30 dice así de Mateo 14. Verso 30 así dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando él daba los pasos y se iba hundiendo, hermano, tenía a Cristo ahí cerca. Esa es la gran diferencia que tiene el cristiano. El hombre que no tiene a Dios se refugia en el ejercicio, se refugia en la película, se refugia en las cosas. Pero el que tiene a Dios sabe refugiarse en Él, sabe clamarle a Él, sabe esconderse en Él. Cuando Pedro se fue hundiendo, dice la Biblia, ya para terminar, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Oiga, tuvo miedo. La fe falló allí, un poco flaqueó. Él, pues. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y Dios que es fiel, el Señor que es fiel,
El Señor que conoce que somos humanos, el Dios que animó a Abraham, el Dios que guardó a su pueblo, dice la Biblia, al momento. Él no es como muchos, a que sufra un poquito para que aprenda. No, al momento, al instante, de repente, porque así es Dios de justo, no pondrá cargas más pesadas de las que podamos llevar. Al momento, extendiendo la mano, lo agarró. Y sabe que dice la Biblia, y la tormenta no pasó, la tormenta siguió, pero ahora está con Jesús, juntos caminando sobre las olas del mar, y hasta que llegaron a la barca, cesó la tormenta. Hermanos y amigos, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Hemos dicho aquí ya qué hacer cuando el temor puede más que nuestra fe. Yo quiero decirle, amigo que está allá, hermano que está allá al otro lado, ¿cómo se encuentra hoy tu fe? Hermanos y amigos, ¿cómo se encuentra hoy tu fe? Amigo, hermano, ¿qué le asusta en este momento? ¿Qué le asusta? ¿Qué le asusta? ¿Qué le está generando miedo? ¿Qué le está generando temor? ¿Qué le está asustando? Oh Señor de mi vida, ¿qué le está provocando temor, angustia, tristeza? No sé. ¿Cómo ha estado su fe en medio de esta situación? O en otras quizás que causan afán, miedo. Amigo, hermano, la situación de encierro que ha estado viviendo por causa de esta pandemia, o incluso de pronto la situación económica o laboral, ¿habrá hecho que los temores sean más grandes que tu fe? Yo quiero que usted le diga al Señor, Señor, perdóname. Porque pedirle perdón a Dios es hacer que la incredulidad no se anide. Es lograr que la incredulidad no se anide en el corazón. Es normal, repito, es normal que la fe por momentos de pronto flaquee en nosotros. Pero sepa que el Señor Jesús, que nos conoce bien, está presto para ayudarnos, está presto para socorrernos, está presto para darnos la mano y decirnos, aquí estoy, no me he ido, estoy contigo en la angustia.